Una caótica guerra por el agua está estallando para 190 millones de personas en la región más seca del mundo, la península arábiga. Un desierto donde la lluvia anual es de solo unos pocos centímetros, los ríos son inexistentes y las aguas subterráneas se están agotando rápidamente. Los rascacielos de $1 billón del Golfo, los enormes hoteles de lujo y las pistas de esquí artificiales en medio del desierto se erigen como maravillas de la ingeniería. Sin embargo, hay un solo hilo frágil que sostiene toda esta civilización moderna y opulencia: el agua del mar. Hoy en día, las vidas de más de 100 millones de personas que viven en los países del Golfo dependen de estas plantas desalinizadoras, y ahora Irán está apuntando a esa agua. Este movimiento no es simplemente un ataque a la infraestructura, significa encender la mecha del mayor desastre humanitario y ecológico de la historia. Para entender la magnitud de esta amenaza, debemos enfrentar la realidad geográfica del Golfo. Estos países no tienen un plan B. Kuwait obtiene el 90% de su agua potable de estas instalaciones. Para Dubái, esta cifra es del 90%. Para Omán, el 86%. Mientras que la cifra es del 70% en toda Arabia Saudita, la vida en regiones del interior como la capital Riad depende completamente de enormes tuberías de agua que vienen de la costa. Según informes del Banco Mundial, el 44% de la capacidad mundial de desalinización está concentrada en esta misma región en más de 400 instalaciones a lo largo de las costas del Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Sin embargo, hay un problema mortal. Todas estas instalaciones están al alcance de misiles iraníes y drones kamikaze. No son estructuras ocultas bajo tierra como bases militares protegidas por metros de concreto. Son infraestructuras civiles altamente vulnerables ubicadas a lo largo de la costa abierta. Cuando el puerto a solo 20 kilómetros de la instalación de Jebel Ali en Dubái, que produce 160.000 millones de galones de agua anualmente, fue atacado durante los ataques iraníes el 2 de marzo, toda la región quedó en shock. Las instalaciones de Doha West en Kuwait y Fujairah F1 en los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto de escrutinio debido a daños indirectos. Estas instalaciones no están tan bien protegidas como las bases militares. Están construidas como infraestructura civil en la costa abierta y son indefensas contra los drones. Si Irán lleva a cabo su amenaza y ataca sistemáticamente las principales plantas desalinizadoras del Golfo, las consecuencias serán catastróficas. La mayoría de los países del Golfo tienen reservas de agua de emergencia que duran solo de 2 a 7 días. Metrópolis como Riad, Dubái, Doha y la ciudad de Kuwait se quedarían sin agua en pocos días. El colapso de la infraestructura sanitaria llegaría incluso más rápido que la escasez de agua. Los hospitales pierden su capacidad operativa. Las salas de operaciones, las unidades de cuidados intensivos y las unidades de diálisis no pueden funcionar sin agua. Los sistemas de alcantarillado no pueden operar sin presión de agua. Las aguas residuales se desbordan en las calles y la propagación de enfermedades transmitidas por el agua se acelera. Las instalaciones de producción farmacéutica cerrarán sin agua, deteniendo el tratamiento para pacientes con condiciones crónicas. Y los países del Golfo importan la mayoría de sus alimentos. Cuando una crisis de agua paraliza puertos y logística, los estantes se vacían, los precios se disparan y las compras de pánico llevan al saqueo de supermercados. La economista del agua Esther Krause del Borg dijo a AFP: apuntar a los recursos hídricos conlleva el riesgo de desencadenar una guerra mucho mayor que la que enfrentamos hoy. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió el 10 de marzo: la guerra ya ha creado nubes de humo tóxico por la quema de depósitos de combustible y la amenaza potencial de lluvia ácida. Atacar las instalaciones de agua multiplicaría este desastre ambiental muchas veces. Productos químicos y desechos de agua salada que se filtran de instalaciones dañadas envenenan el ecosistema marino, lo que a su vez contamina el agua de mar, la materia prima para las plantas desalinizadoras, y el ciclo vicioso se completa. Y esto desencadena oleadas de migración mientras millones de civiles intentan huir. Hay aproximadamente 30 millones de trabajadores extranjeros viviendo en los países del Golfo, principalmente trabajadores migrantes de Asia del Sur, África y el sudeste asiático, empleados en los sectores de la construcción, servicios y petróleo. Estas personas tienen un acceso extremadamente limitado a sus propias reservas de agua, planes de evacuación o países alternativos a los que ir. Cuando se corte el agua, ellos serán los primeros y más afectados porque serán excluidos del sistema de racionamiento que prioriza a los ciudadanos. Una crisis humanitaria podría convertirse de repente en una ola de migración incontrolable.
En un escenario donde millones de personas intenten huir de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait al mismo tiempo, los aeropuertos se paralizarían, los cruces fronterizos se congestionarían y los países vecinos no tendrían la capacidad para absorber esta población. Países como Jordania, Irak y Omán, que ya están lidiando con sus propias crisis de agua, podrían verse obligados a acoger a millones de refugiados del Golfo. Pero aquí está la ironía. Irán en sí mismo es uno de los países que enfrenta la crisis de agua más severa del mundo. Las represas de Teherán están al 10% de su capacidad, los ríos se están secando y el agua subterránea se está agotando. La escasez de agua en las provincias de Juzestán y Chahar Mahal ya ha provocado levantamientos. Según un análisis de política exterior, décadas de construcción de presas, desvío de ríos, extracción excesiva de aguas subterráneas, expansión industrial impulsada políticamente y corrupción han convertido la gestión del agua en una amenaza para la seguridad nacional. Incluso hubo informes de que para el año 2025, el gobierno estaba considerando reubicar la seca Teherán a la costa. Pero la dependencia de Irán en la desalinización es baja. La tasa es alrededor del 2% y se está expandiendo a lo largo de la costa sur. Esta asimetría le da a Irán una ventaja táctica. Los países del Golfo no pueden sobrevivir sin desalinización, pero Irán, a pesar de enfrentar una crisis de agua, puede sostenerse con sus sistemas de presas y pozos. Como lo expresó Madani, Irán es el país menos dependiente de la desalinización, por eso sus instalaciones están claramente siendo atacadas como represalia, porque esta es la mayor debilidad del otro lado. Un régimen agobiado por su propia escasez de agua está tratando de ganar poder de negociación cortando el suministro de agua de su vecino. Y hay un escenario aún más oscuro. El reactor nuclear de Bushehr en Irán está ubicado en la costa del Golfo Pérsico. Según un informe de Reuters citado por Foreign Policy, un ataque a las instalaciones de enriquecimiento y conversión crearía un peligro químico local, pero un ataque al reactor de Bushehr representaría una amenaza mucho más grave. Las plantas desalinizadoras no pueden producir agua potable a partir de agua de mar contaminada, y la contaminación radiactiva paralizaría la capacidad de producción de agua del Golfo a largo plazo. Y si la escalada es mutua, Irán sería golpeado mucho más duro. Los países del Golfo han invertido $53.400 millones en infraestructura de desalinización desde 2006. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una reserva de agua de 45 días. Arabia Saudita ha ganado resiliencia a través de instalaciones de respaldo en el Mar Rojo y está intentando prevenir el colapso de toda su capacidad por un solo ataque mediante la construcción de múltiples instalaciones en ubicaciones dispersas. Irán no tiene nada de esto. La infraestructura hídrica del país ya está en un estado de colapso. 210 kilómetros cúbicos de agua subterránea se han agotado. El suelo se está hundiendo 35 centímetros anualmente. Y 27.000 aldeas ya estaban experimentando escasez de agua incluso antes de la guerra. Si la coalición ataca las presas y las líneas de transmisión de agua de Irán, y el ministro de Energía de Irán ya ha admitido que los ataques han afectado a docenas de instalaciones de agua, la población de Irán de 90 millones enfrentará una crisis de agua mucho más severa y mucho más rápida que la del Golfo. El Golfo tiene una red de desalinización costosa pero funcional, y se han desplegado baterías de defensa aérea Patriot alrededor de las principales instalaciones. Irán, sin embargo, depende de presas secas, pozos agotados y una red energética dañada por la guerra. Si la guerra del agua se intensifica, Irán será el perdedor, y esta realidad resalta cuán irracional es el chantaje hídrico de Teherán. El análisis de The Guardian predice un escenario de migración masiva desde las ciudades y racionamiento. El analista de CISIS, David Michael, advirtió que estas instalaciones son técnicamente complejas y las reparaciones podrían tardar semanas, mientras que la reconstrucción podría llevar 2 años si se dañan. Y esta crisis no se limitará al Golfo. La región representa el 40% de la capacidad de desalinización del mundo. Como dijo Marwa Daoudi de la Universidad de Georgetown, el agua se ha añadido a la lista de objetivos de guerra. Rusia ya lo ha hecho en Ucrania e Israel en Gaza. Es una tendencia desafortunada. Una crisis del agua no se trata solo de la sed. Una reacción en cadena está derrumbando la economía global. Las refineries de petróleo requieren enormes cantidades de agua dulce para enfriamiento, producción de vapor y procesos químicos. Cuando las instalaciones de agua fallan, la producción de petróleo en el Golfo se detiene de inmediato. Aramco, ADNOC, Shuaiba, Pearl GTL dependen del agua. La instalación de Ras Laffan en Qatar, que representa el 20% de las exportaciones mundiales de gas natural licuado,
No puede operar sin enfriamiento por agua, y entre el 12 y el 14% del gas natural de Europa proviene del gas natural licuado catarí. Cuando el agua se detiene, el petróleo se detiene. Cuando el petróleo se detiene, la producción de fertilizantes se detiene. Cuando los fertilizantes se detienen, los rendimientos agrícolas disminuyen, y cuando la agricultura sufre, los precios de los alimentos se disparan. Los precios de la energía en Europa, que ya han subido un 35% debido al bloqueo del estrecho de Hormuz, alcanzarían niveles incontrolables. India y China experimentarían una caída dramática en la producción industrial, y la amenaza no se limita a los misiles. Un análisis del CSIS destaca que las instalaciones también son vulnerables a ciberataques dirigidos a sus sistemas de control industrial. Irán posee la capacidad de paralizar estas instalaciones no solo con misiles, sino solo a través de operaciones cibernéticas. En respuesta a esta amenaza existencial, Arabia Saudita rompió todas las normas diplomáticas y golpeó la mesa con el puño. Según un informe de Bloomberg, Riad envió un mensaje muy claro a los Estados Unidos. Si las fuerzas iraníes atacan las instalaciones de energía o agua de Arabia Saudita tomará represalias inmediatamente contra Irán a plena capacidad. Esto no es solo una advertencia, es un punto de inflexión que cambia la naturaleza de la guerra. Esta línea roja trazada por Riad señala el fin de las guerras por poder. Durante años, el conflicto entre el Golfo e Irán se ha librado indirectamente a través de los hutíes, las milicias iraquíes y Hezbollah, pero eso ya no es el caso. En el momento en que los misiles iraníes ataquen una instalación de agua saudí, los aviones saudíes apuntarán directamente a la infraestructura nuclear y energética de Irán. Y Arabia Saudita no está sola en este paso. Los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también se están preparando para trazar líneas rojas similares. La coalición de 22 naciones de Hormuz está fortaleciendo este paraguas defensivo. Esto crea un equilibrio similar a la doctrina de destrucción mutua asegurada de la era de la Guerra Fría. Si me cortas el agua, te cortaré la electricidad. Arabia Saudita está emitiendo esta advertencia mientras confía en el poder que la respalda. El reino había planeado $80.000 millones en nuevas inversiones en desalinización en los últimos años. Ahora estos planes han adquirido una dimensión defensiva. Se han desplegado baterías de defensa aérea Patriot alrededor de complejos masivos como Ras al-Khair y Al-Shuqaiq, las instalaciones de desalinización más grandes del mundo. Los sistemas de defensa aérea más caros del mundo ahora están protegiendo bombas de agua, no bases militares. Esta es la absurda realidad de la guerra moderna. El destino de una civilización de $1 billón está ligado a la seguridad de unas pocas instalaciones costeras. Los países del Golfo están fortaleciendo rápidamente sus capas de defensa contra esta amenaza. Se han desplegado baterías de defensa aérea alrededor de grandes complejos de desalinización, pero la defensa por sí sola no es suficiente. Los países del Golfo están ampliando tuberías de agua de respaldo, camiones cisterna de emergencia y capacidad de almacenamiento estratégico de agua. Arabia Saudita está planeando nuevos oleoductos desde instalaciones a lo largo de la costa del Mar Rojo hacia regiones del interior. Incluso si las instalaciones a lo largo de la costa del Golfo Pérsico son atacadas, el suministro continuará vía el Mar Rojo. Los Emiratos Árabes Unidos están construyendo múltiples instalaciones en ubicaciones dispersas para evitar que un solo ataque paralice toda la capacidad. El análisis del Atlantic Council enfatiza que la inversión debe dirigirse no solo a la construcción de nuevas instalaciones, sino también a la defensa de las existentes, e identifica las capacidades antidrones como la necesidad más urgente. Las reglas de la guerra en el Medio Oriente están siendo reescritas. Irán se prepara para atacar a sus enemigos, a quienes no puede derrotar en el campo de batalla, en sus fuentes de agua. El suministro de agua para 190 millones de personas se ha convertido en un campo de batalla. Desde Kuwait hasta Dubái, desde Riad hasta Doha y desde Teherán hasta Juzestán, toda una región está al borde de una crisis de agua. Los ejércitos ya no están atacando solo a los soldados y tanques del enemigo, sino a los sistemas de soporte vital de la población civil. El agua, la electricidad y las cadenas de suministro de alimentos se han convertido en las nuevas líneas de frente de la guerra moderna. Y la ironía más amarga de la guerra, Irán, que inició el chantaje del agua, ahora enfrenta una infraestructura hídrica colapsada, presas secas y una población sedienta. Será la parte más afectada por el conflicto en escalada. La instrumentalización de la desesperación siempre quema la mano que la empuña. Un actor sin nada que perder puede arrastrar a todos con él a las profundidades del agua, y el destino de 190 millones de personas depende del resultado de esta ecuación. La guerra ya no está en el campo de batalla, está en un vaso de agua. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones.
Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por